escritor Félix de Azúa comentaba que el hijo de 8 años de unos amigos que llevaban poco tiempo en Cataluña llegó un día a casa del colegio y preguntó preocupado: «Papá, ¿nosotros qué somos? ¿Catalanes o fachas?». Esta anécdota me parece muy ilustrativa porque muestra a las claras varias de las aristas que tiene el problema. En primer lugar, nos muestra claramente lo que es el problema del que estamos hablando ahora. Señorías, estamos hablando de abuso intelectual de menores, de la traición que supone que algunos de aquellos a quienes entregamos a nuestros hijos, los que deben velar porque nuestros hijos aprendan a pensar, se dediquen a decir a nuestros hijos qué pensar. En segundo lugar, el supremacismo, la creencia de que un grupo, ellos, son mejor que otros, que nosotros, catalanes o fachas. Y en tercer lugar, esa peligrosa noción de que existe un pueblo, un folk, la gente de Podemos, que parece que además gusta especialmente a podemitas y a nacionalistas, que tiene una unanimidad absoluta, en la que todos piensan lo mismo, algo que a nosotros, desde luego, nos parece aterrador, que además borra y condena a la inexistencia a todo el que no piense igual. Estos días hemos visto a menudo cómo estos señores, bienvenidos por cierto, el otro día decíamos que íbamos a proponer quitarles el sueldo si no venían, pero les anuncio desde ya que no vale venir al final, hay que venir toda la tarde, si no, no cuenta. Borra, condena a la inexistencia a todos aquellos que no piensan como ustedes creen que se debe pensar, a los que no somos independentistas. Es lo que decía, por cierto, la señora Forcadell, cuando decía que un partido como Ciudadanos no es un partido catalán, es un partido español en Cataluña. Bueno, a eso me refiero. Hace una semana, en la interpelación al ministro sobre este tema, di varios ejemplos de lo que a Ciudadanos le parece algo muy grave. Por ejemplo, enseñé esto también, pero podría haber enseñado muchísimas otras cosas, porque hablando de cómo esto se extiende a Baleares o a la Comunidad Valenciana, podría haber enseñado esto también. En esa interpelación recordábamos al Partido Popular y al Partido Socialista cuál es su responsabilidad en todo esto, cómo han permitido que lleguemos a esta situación, cómo siguen negándose a utilizar las herramientas que sí que poseen para impedir el problema del adoctrinamiento, por, en definitiva, su acomplejada forma de tratar con el nacionalismo, por cómo llevan pactando desde el bipartidismo durante tanto tiempo con Pujol, el corrupto y compañía, dejando participar en la construcción de España a quienes no quieren otra cosa que destruir España. Por desgracia, señorías, parece que hoy nos vamos a quedar solos con esta propuesta. Y esto nos entristece, porque pensamos que es un tema urgente, que es un tema muy grave. Pero desde luego no nos asusta. Nuestro partido Ciudadanos nació hace 11 años peleando contra el nacionalismo. Advertíamos al resto de partidos de que esto que está sucediendo hoy en Cataluña iba a suceder y nadie nos hacía caso. En esto de hoy no esperábamos menos ceguera y menos oportunismo del que están demostrando algunos de ustedes, señorías. El Partido Popular nos ha mostrado unas enmiendas que lo único que quieren es descafeinar por completo y dejar en nada nuestra propuesta. Y el PSOE no quiere ni enmendar, nos ha dicho ya que va a votar en contra. Y yo les pido, señores del PP y señores del PSOE, que rectifiquen, que no se puede permitir que se siga adoctrinando a nuestros hijos, que el PSOE, aunque el PSC de IZ diga que está encantado con el modelo educativo catalán, debe tomar cartas en el asunto de una vez, que no puede ser que el PSOE, desde la época de Maragall hasta la época del señor Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, siga dejando la educación en manos de sus socios nacionalistas de Esquerra Republicana o de la Esquerra Republicana Valenciana, que es Compromís. Porque, señorías, que se les diga a los niños que los policías nacionales o la Guardia Civil son los malos, que se le diga al hijo de un guardia civil «te parecerá bonito lo que hizo tu padre el otro día», tiene que ver con que una muchedumbre azuzada por Òmnium, ANC o por los políticos secesionistas sitiara el otro día a las fuerzas de seguridad del Estado. Que a los niños se les ponga, como ya he enseñado, a tachar la corona de nuestro rey, tiene que ver con que hace unas semanas se le pitara a sus majestades en una manifestación, se convirtieran en blanco de quejas
en las que en esa manifestación cualquier persona no educada en el odio y demócrata medianamente solo hubiera utilizado esa manifestación para expresar su repulsa hacia los terroristas y su apoyo hacia las víctimas. Que se muestre así a los inmigrantes castellanoparlantes en los libros de texto de los niños catalanes provoca que se hable con una superioridad y de una forma supremacista, por ejemplo, en TV3. La única empresa que estamos seguros, la única gran empresa que estamos seguros que no huirá de la Cataluña secesionista. Así que, señorías, para evitar que se siga enfrentando a unos catalanes con otros, para educar a nuestros hijos en libertad, presentamos esta moción que pide, entre otras cosas, desarrollar el marco para que la alta inspección educativa actúe de oficio para la comprobación de contenidos curriculares básicos y la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, lingüísticos incluidos, y que garantice la neutralidad ideológica. Es decir, para que no vuelva a suceder esto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Desarrollar un marco normativo para la exigencia de responsabilidades disciplinarias a directores y profesores para que no vuelvan a permitir esto. Por ejemplo, desarrollar un marco para que la Fiscalía pueda perseguir delitos de odio cuyas víctimas sean los menores en centros educativos y así acabar con actitudes como las que ya he descrito. Y, por último, proteger a los denunciantes de estos hechos con un anonimato y una protección adecuada, especialmente si son menores de edad. Es decir, a esos niños que eran los únicos que se manifestaron contra aquel profesor que señalaba públicamente al hijo de un guardia civil en una escuela catalana. Resulta, señorías, para terminar, muy curioso descubrir los peros de todos ustedes, de todos los partidos, en lo que es esa figura de la defensa del anonimato y de los denunciantes del adoctrinamiento, cuando, sin embargo, en esta Cámara hay absoluta unanimidad para proteger a los denunciantes de corrupción política. Señorías, mal vamos si no empieza a preocuparnos de igual manera la corrupción intelectual de nuestros hijos, es decir, nuestro futuro, que la corrupción que afecta a nuestra administración o nuestra economía. Recordaba, para terminar, presidente, el otro día aquella frase de Escotado que decía que un país es rico no por su petróleo o sus diamantes, sino por su educación y especialmente, señalaba él, por su enseñanza a respetar al otro. Cataluña, cada vez más partida, cada vez más enfrentada por el gobierno secesionista de los de allá arriba, necesita un cambio para dejar de empobrecerse, no solo por la huida de sus empresas, también por quienes quieren enseñar a nuestros hijos qué pensar. Necesitamos, y acabo, que nuestros hijos desarrollen un pensamiento crítico, herramientas para que cuando vean que Mas dice esto, que ningún banco se va a ir de la Cataluña secesionista, lo que tienen enfrente es un trilero, es un tahúr. Y que cuando vean a una persona como esta, Albert Boadella, sepan que no es un facha, es un luchador antifranquista, un demócrata catalán. Gracias, señor presidente.